Muy, pero muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto verlos aquí. Empezamos por acá, como aparecen en pantalla, Guadalupe Correa Cabrera, profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mato Olivia. Es un placer estar contigo y con mis amigos Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Me da muchísimo gusto que estemos los tres ahí contigo, obviamente. Gracias. Víctor Ronquillo, periodista, escritor y analista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues contento de estar con ustedes, contento de estar con nuestra audiencia y solamente hago un paréntesis diciéndoles que tengo problemas porque están talando árboles que ya tenían un problema de deterioro muy grave aquí en donde yo vivo. Entonces a lo mejor se va a meter una sierra, en fin, ahorita pararon tantito, pero nada garantiza. Entonces hago la observación porque puede ser que se meta mucho ruido de pronto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Víctor. Estaremos muy atentos aquí, sobre todo en producción, con nuestros compañeros. Ricardo Ravelo, periodista y escritor experto en temas relacionados con el crimen organizado. Buena tarde y bienvenido. Ricardo. Ay, parece que tenemos ruidito por ahí. A lo mejor, a ver. ¿Ahí me oyen? Ya, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Bueno, buenas tardes. Es un placer, como siempre, acompañar esta mesa los jueves. Saludo a Guadalupe, a Víctor, a ti en lo particular y a la audiencia. Gracias, bienvenida y bienvenidos. Empezamos con el tema de la semana y de muchas semanas que ya lo veíamos venir, este huracán. Nosotros hicimos el seguimiento del tema Trump. Y bueno, sobre todo la relación con México y las acciones que ha tomado tras su regreso. Hoy, hace unos minutos, una buena noticia que un juez federal de los Estados Unidos ya bloqueó esa orden ejecutiva de Trump contra la ciudadanía por nacimiento. Así que vamos, ahora sí, de las que lleva hasta ahora, una muy importante va para atrás. ¿Qué nos dice Donald Trump y qué esperar en temas de seguridad, Guadalupe Correa? ¿Qué nos dice Donald Trump que no nos había dicho en temas de seguridad y de migración, que para los estadounidenses seguridad es lo mismo que migración, cuando no es realmente así, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos del tema de seguridad y principalmente como lo considera Estados Unidos, vinculándolo a las drogas, ¿no? Al fentanilo. Estamos hablando de un problema en el tema de las drogas, ¿no? La crisis del fentanilo, que ellos lo enfocan en la frontera. Estamos hablando de un problema interno, de un problema estadounidense. Y bueno, las soluciones se dirigen a la frontera. De la misma forma, el fenómeno de la migración indocumentada que se genera por las diferentes políticas y por las políticas restrictivas a la migración estadounidenses, por la prohibición, como redes de coyotaje, redes de tráfico humano que se vinculan con crimen organizado, pero que realmente está reflejando pues, la necesidad de mano de obra no calificada, de personas que tienen calificaciones para hacer otro tipo de labores que muchos estadounidenses no están dispuestos a hacer, ¿no? Y existen los trabajos, pero se generan ciertas políticas que bajan los salarios, que mantienen a la gente más vulnerable. Bueno, independientemente de eso, ¿de qué tratan? Pues las acciones ejecutivas y una base, un fundamento muy importante de lo que es América Primero o lo que es el proyecto MAGA, Make America Great Again, volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez. Esto tiene que ver con el concepto de soberanía y con el concepto del cierre de fronteras, ¿no? Ver a Estados Unidos desde dentro. Entonces, el manejo de la frontera para ellos es muy importante. Lo que estamos viendo ahorita es simplemente el seguimiento de esta concepción de América Primero, y esto lo dijo Donald Trump, muy parecido. Yo estuve en Washington en el año 2017 cuando se inauguró Donald Trump, cuando habló de los bad hombres, pues ya se hizo posible esto. Simplemente es un seguimiento al primer mandato de Donald Trump, enviar tropas a la frontera. Se enviaron también en el sexenio de Donald
Trump, estuvieron poniendo ahí cables, ¿no? Púas, ¿no? En la frontera, y estaban ahí puestos, ¿no? Y de todos modos entraron las caravanas, la gente seguía pidiendo asilo, supuestamente se declara una emergencia en la frontera. Me acuerdo que se decía en ese tiempo, ¿no? La crisis humanitaria en la frontera, que era realmente como una invasión. Así se expresó en ese momento, así se sigue expresando Donald Trump, ahora declarando a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Este es un tema de adicción, no es un tema de seguridad, ¿no? Y él lo maneja en ese sentido con el tema de seguridad. Esto más bien es de alguna forma, es una contención para aquella parte de la población, para mantenerlos contentos de que no ha podido continuar con el sueño americano, que no han podido pues seguir en la trayectoria de desarrollo por las tecnologías, por estas brechas de ingreso tan grandes que han generado los tecnócratas, ¿no? En particular las compañías Big Tech, ¿no? Las que estuvieron ahí en la inauguración de Donald Trump en primera fila. Amazon, Google, Apple, obviamente TikTok, pues estaba el de TikTok también, pero bueno, quién sabe qué va a pasar con TikTok, si lo va a adquirir un estadounidense o realmente ya va a desaparecer, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, también obviamente Twitter y demás, ¿no? OpenAI, todas estas compañías de tecnología que realmente han generado esta gran brecha. Le culpa a los inmigrantes indocumentados cuando pues las razones son mucho más profundas, ¿no? Hay explicaciones, hay causas de raíz de estas problemáticas, ¿no? Que se ven como problemas, pero estos problemas los generan otras personas. Pero bueno, lo que quiero decir en general para darle el espacio a mis colegas, es que muchas de estas políticas, ¿no? De estas acciones ejecutivas que está tomando Donald Trump, de declarar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales, ya las había anunciado, esto aplica a los Estados Unidos, no tiene consecuencias supuestamente legales en la extraterritorialidad, aunque con o sin la denominación Estados Unidos puede invadir el país que quiera, lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Necesita aprobación del Congreso, pero si se sigue la ley, pues esto solamente aplica, ¿no? A aquellos que financien o participen en estas redes ahora terroristas, ¿no? Y no sabemos cuáles son. Digo, tenemos estos, que es un cartel, ¿no? ¿Y hacia dónde van a ir? Pues realmente no sabemos bien eso. Vamos a ver la aplicación de todas estas acciones ejecutivas, el tema de los militares a la frontera, deportaciones masivas, pues operadas por los militares. ¿Ustedes creen que los militares en Estados Unidos tienen la capacidad, las ganas de, en lugar de pelear guerras, pero cuidar que no entren los migrantes a la frontera? Pues no creo, ¿no? Yo creo que en realidad vamos a ir viendo cuál es la aplicación, cuál es el alcance de estas políticas en los meses que vienen. Y bueno, ahorita estamos está en los medios, pues estos anuncios, que eso es lo que quería Donald Trump, que eso es lo mismo que hizo en el año 2017, con algunas diferencias de tono, el muro y ahora las deportaciones. Pero pues todo esto está basado en un análisis, en un diagnóstico equivocado, y si por aquí vamos, pues ni los problemas de Estados Unidos se van a resolver, se van a generar más problemas, se va a dividir más la sociedad estadounidense, va a haber más inflación, porque con los aranceles, que supuestamente para presionar a México que les opere la política migratoria, con el mal manejo de los ingresos que son limitados para llevar al Departamento de la Defensa, a los militares, a labores que no tendrían que estar haciendo, sacar a la gente que hace América grande del país, ¿no? Y mandarlos supuestamente de regreso, aunque realmente ya se han hecho estas deportaciones masivas y son selectivas, y eso es lo que se va a seguir haciendo. Bien. Hay mucho de retórica, hay mucho de mentira, hay mucho de hipocresía. Sorprendernos porque ya se había anunciado. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, acaba de decir Donald Trump hoy que a través de una videoconferencia los líderes empresariales que están en Davos, Suiza, pues de que inviertan allá o fabriquen en Estados Unidos, o los amenaza con que pagarán aranceles. Además de esto, el otro tema del que yo quiero preguntarte a ti, y sobre todo es,
México no creó la crisis del consumo del fentanilo, fueron las farmacéuticas allá en los Estados Unidos. La regulación de las armerías, 77,000 armerías en Estados Unidos, también les corresponde esto. Sin desviar el tema de la seguridad, es mucho no querer verse hacia adentro en el caso de Trump. Sí, mira, bueno, ahí está el ruido, espero que no perturbar demasiado, pero a mí me parece que debemos tomar en cuenta lo que está ocurriendo de una manera muy seria, ¿no? Es cierto, el gobierno actual ha pensado que es importante la negociación, pero no hay duda de que nos encontramos ya ante un fenómeno que encierra algo que quizá lo digo con cierto impacto periodístico, pero es una realidad. La posibilidad muy clara de que nos encontremos con eventos de terrorismo de Estado por el gobierno de Estados Unidos actual. Terrorismo de Estado que significa militarización de la frontera, criminalización y persecución de los migrantes. Esta declaración de estado de emergencia es realmente muy grave. Se enviaron cerca de 2,000 efectivos militares ya a las fronteras. Hay un plan para enviar 10,000 militares, pero esto corresponde sin duda, y esto es algo que, pues, que yo sí quiero poner sobre la mesa, es algo de lo que no se ha hablado mucho en estos días, aunque es evidente, ¿no? El pensamiento conservador y de derecha de Donald Trump y la apuesta en su propio gabinete de personajes con un futuro en ocasiones oscuro, ligado a la práctica de la persecución policíaca, como el del actual zar fronterizo Jeff Hahn, y también algunos personajes del escenario político norteamericano, pues de extrema derecha. Pero no es eso lo más grave. Lo más grave es que, como lo dice Bernie Sanders y como también lo dijo Biden, y como es muy evidente, este gobierno sin duda reúne a los personajes más ricos y que ahora acceden a un enorme poder político, a los ultra ricos del mundo. Es un gobierno de oligarcas, empezando por el propio Trump. Y todas estas declaraciones, todo esto que nos revela su proyecto de gobierno, es sin duda un grave atentado a las posibilidades de construir un mundo más igualitario. Ese pensamiento de derecha que excluye la diversidad sexual, que excluye la igualdad y que ya congela los programas que existen en Estados Unidos para atender estas realidades. Ese mismo gobierno que renuncia a ser parte del Acuerdo de París, fundamental para disminuir la crisis ambiental, que no es cambio climático, es crisis ambiental, en donde Estados Unidos junto con China siguen teniendo un papel protagónico en los graves problemas climáticos que sufrimos en muchas regiones del mundo, sobre todo, lamentablemente, en regiones como México y el sur continental, por razones del sur continental de América, por razones que sería muy abundante o muy largo de explicar. Entonces, esto es muy evidente. Y lo otro, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios, al final de cuentas, de estas estrategias? Pues sin duda, esos mismos ultra ricos, algunos de ellos muy ligados a la industria de la tecnología moderna, como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ni más ni menos, ¿no? Una fortuna establecida en 429,000 millones de dólares y creciendo. Y obviamente también alguien o un sector que es muy importante y que ha sido una bujía en la economía de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, la industria de la guerra, la industria armamentista. Entonces, esto corresponde sin duda a un patrón de gobierno y a un sistema que busca una alternativa a la crisis que enfrenta un sistema mundo. Y precisamente hablar de ese sistema mundo en crisis nos da la oportunidad de reconocer no solamente la agrupación de la derecha, sus posiciones, las asociaciones graves y terribles que se dan entre el poder político, el poder criminal y el poder de los ultrarricos, el poder económico, como ocurre en Estados Unidos y sucede
con otro ingrediente en México, que es el poder criminal. Pero no hay duda de que también esto constituye una evidencia desde mi perspectiva personal, y pues reconozco que optimista, de esta crisis, de este sistema mundo, que sin duda hace evidente cómo la democracia liberal, en este evento que vimos el lunes, pues francamente deplorable, parecía un guión de una película de humor negro, ¿no? Realizada en Hollywood, esta declaración una tras otra de distintos credos, en fin, una cosa bastante patética, pero muy preocupante, porque al final de cuentas sí hay que reconocer que no solamente Trump, sino este grupo de hombres económicamente muy poderosos, como su secretario de Tesoro, del Tesoro, ¿no? Scott Bessent, cuya fortuna es pues está calculada en 700 mil millones de dólares. Howard Lutnick, 1.500 millones de dólares, ¿no? Son personajes muy ligados a este grupo económico de enorme poder, y que sin duda, junto con Trump, pues son sin duda una disrupción en un orden económico mundial que claro que se encuentra en crisis, y claro que podemos considerar más bien un desorden lleno de injusticias, pero este proyecto de gobierno, este grupo que va a gobernar con Trump, sin duda va a generar enormes tensiones políticas. Y por último, hoy en la mañanera se presentó un material muy interesante, no voy a repetir los datos, se pueden encontrar por ahí, pero de la importancia económica que tiene la comunidad latina en Estados Unidos. 3.6 billones de dólares es el valor que tiene esta comunidad latina en el ámbito de la economía de Estados Unidos, impacta de manera determinante al PIB. Y solamente un dato que llama mucho la atención: más del 50% de los nuevos negocios que se inician en Estados Unidos en los últimos 2 años, son realizados y son emprendidos por latinos. Y hay por ahí un libro que publicamos hace algunos años junto con la Universidad Autónoma de Zacatecas, la UNAM y la parte de educación del Condado de Los Ángeles. Estas 3 instancias publicamos un libro que se llama Zacatecas Dream, y que habla precisamente de eso, ¿no? De la prosperidad que los migrantes latinos impacta, esa prosperidad que los migrantes latinos generan como yo lo he dicho otras muchas ocasiones, en la dorada California, que sin este trabajo de estas personas, pues no sería dorada, ¿no? Gracias, Víctor Ronquillo. Ahora sí, ya volvió. Vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, de todas estas órdenes ejecutivas, de todo el tema de seguridad es fundamental, ya lo había anunciado, ya lo hizo efectivo. ¿De qué otros temas deberíamos de tener como las antenas muy, muy puestas en alerta? Yo creo que está muy clara la estrategia, ¿no? Es decir, está el tema comercial, el tema del Tratado de Libre Comercio, el tema migratorio, pero yo considero digamos, el discurso tan enfático de Donald Trump desde su campaña y luego en la toma de posesión, y todo lo que ya pues se puso en marcha desde el primer día de gobierno. Yo creo que la seguridad es uno de los temas más escabrosos, de los más espinosos, sobre todo por lo que ha venido declarando, ¿no? que México es un país donde los cárteles de la droga están relacionados con empresas, con políticos, que hay impunidad, etcétera. Digo, nada que no sepamos, pero bueno, ellos tienen muy claro el diagnóstico. Ojalá tuvieran claro también el diagnóstico del otro lado de la frontera. Es decir, esta declaratoria de considerar a los cárteles mexicanos como terroristas, pues también debe aplicar a las redes que operan en Estados Unidos y que favorecen al crimen organizado mexicano para que la droga llegue a los consumidores, y que obviamente también opera con protección. Por eso
considero que es importante este primer paso cuando se habla de la posible negociación. Es decir, ¿qué se va a negociar entre México y Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado? Digo, México, de alguna manera, bien o mal, empezó a hacer ya alguna parte de esta tarea, todavía sin resultados que puedan ser halagüeños o puedan considerarse como determinantes para una pacificación del territorio, para la destrucción de redes criminales, empresariales, políticas. Es decir, todavía esto está por verse, ¿no? ¿Qué continúa? ¿Qué sigue en materia de crimen organizado? Porque es evidente que ya no opera más la política de abrazos y no balazos, sino que hay una estrategia militarizada para desmantelar laboratorios que producen fentanilo, a ciertos personajes del crimen organizado, porque todavía no están apuntando hacia las cabezas. Ahí están la malliza, pues todavía con sus tentáculos principales impunes, los mismos que los chapitos, y los 16 o 18 grupos criminales ahí operando, más toda la estructura que está detrás de ellos, que es empresarial, que es política, como ya lo sabemos, porque aquí pues hemos hecho esta radiografía, ¿no? Que no solamente son personajes que trafican, sino que está detrás de todo esto, pues está la oligarquía. Ahorita que mencionaba Víctor Ronquillo, el gobierno de Estados Unidos está conformado por grandes millonarios, pues sí, en efecto, así está México también, los millonarios toman decisiones importantes, así está el mundo. Esto no es nada nuevo, digamos, porque pues el mundo hoy está gobernado por la oligarquía, y obviamente que, bueno, todo esto es parte de un cambio de orden mundial que no empezó ayer, ¿no? Hace muchísimos años, los ricos, verdaderamente ricos de este planeta, pues toman las decisiones políticas y colocan a sus gobernantes, de tal manera que, bueno, pues esta es la lucha encarnizada por el control del planeta, no solamente por el control de ciertos negocios, sino el liderazgo en el planeta. Y yo creo que, bueno, Estados Unidos está en esta pelea importante con otras naciones en el mundo. Crimen organizado en México será fundamental durante el sexenio, lo mismo que la migración, pero bueno, pues no todo se va a resolver de un plumazo, como Trump pretende, porque pues hay leyes, hay acuerdos, los migrantes ya están recurriendo a la parte legal para defender sus derechos, porque no pueden ser expulsados, bueno, al menos que no tengan documentos, ¿no? Si están ilegales, etcétera, si ya tienen antigüedad, si ya tienen familias, etcétera. Hay recursos legales, y yo creo que esto México pues lo anticipó, colocando pues despachos, abogados, para que la gente que se vea amenazada para ser deportada pues pueda recurrir a estos despachos. En el tema de crimen organizado creo que no hay de otra. ¿Qué se va a negociar? Pues no se va a negociar más que el combate al crimen y a todo aquello que signifique protección al crimen o el terrorismo. Por eso es importantísimo analizar, bueno, qué va a pasar con toda esta red política que está digamos, muy bien vista ahí, con ligas aparentes o directas con el crimen organizado. También van a ser acusados de terrorismo. Las empresas que están apoyando a estos grupos también van a ser terroristas. Del otro lado de la frontera, ¿qué va a pasar? Es decir, yo creo que esto todavía tiene que pasar por una mesa de negociación, donde se tienen que poner de acuerdo, porque la medida por hoy es unilateral y todavía pues no hay digamos, en esta etapa inicial, pues todavía no hay un plan, un proyecto, un acuerdo en el que ambos países puedan seguir lineamientos en conjunto, porque pues el problema no solamente está en México, también está en Estados Unidos, y eso el gobierno lo sabe.
Claro, así es. Y bueno, justo para seguir con este mismo tema, esta misma Trump, pero pues también decirles que hay una primera fisura por cuestión, dirían, de pesos y centavos. Y ya la primera fisura en el gobierno de Trump a 3 días de haber iniciado. Sobre todo el tema lo tienen que ver Elon Musk y Sam Altman. Ellos están chocando por la inversión de 500 millones de dólares en inteligencia artificial. Ahí parece, pues al final diferencia de quién invierte más o a quién le dan más inversión. Y digo porque pues al más eufórico, creo que al más eufórico, más que a Trump, que se le vio en la toma de posesión, fue precisamente a Elon Musk, que estaba ahí feliz de la vida, sobre todo cuando se anunció estas viajes y sobre todo viajes a Marte, ir a poner la bandera de los Estados Unidos allá. Guadalupe Correa, vamos a ver estas divisiones porque al final es cuestión de intereses económicos que llevaron a Trump al poder. Totalmente. Estamos en una nueva era. Y esto es muy complicado y muy... A veces yo veo la discusión política aquí en el país, por ejemplo, en el caso de la inauguración de Donald Trump, y los mexicanos se van por las ramas o se van por lugares que no son los más importantes, ¿no? El sombrero de la esposa del presidente y cómo actuaba el hijo del presidente y cómo también, ¿no? Y el saludo de Musk un día anterior, cosas que no son, bueno, que sí son relevantes, pero quizás por otros motivos, ¿no? Realmente a veces esta falta de entendimiento de cómo operan los intereses y la política estadounidense, pues no nos deja ver lo más importante. Esto que estamos viendo y esta aparente pelea entre Sam Altman y su ex socio Elon Musk, porque ambos fundaron OpenAI, si no mal recuerdo, en 1995, ¿no? Estos jóvenes geeks, estos jóvenes un poco probablemente autistas, ¿no? Porque, bueno, Elon Musk parecía, también yo sigo igual, ¿no? Decir que parecía autista en la inauguración, muy contento, riéndose y haciendo muecas, ¿no? Y bueno, finalmente estas personas jóvenes, tan jóvenes y que han llegado a donde han llegado y que han hecho tanto dinero, y que ahora pues son parte de una clase política que domina al gobierno de los Estados Unidos. Yo lo he dicho varias veces, Donald Trump no es un loco poderosísimo, bueno, sí es poderosísimo, pero es simplemente la cabeza de un proyecto, ¿no? De un proyecto que es llevado por las élites que estuvieron en primera fila, ¿no? En la inauguración. Estamos hablando, como dije, de los dueños de las principales compañías de tecnología, y una de ellas, pues obviamente, es Twitter, de Elon Musk ha participado con el gobierno, es este gobierno corporativo, esta idea del gobierno corporativo que incluso algunas figuras clave que están muy relacionadas o que apoyan al movimiento de la Cuarta Transformación, este gobierno corporativo, esta idea de que de que las empresas están por encima del gobierno en realidad, ¿no? Ya más allá de esta fachada, de esta falsedad, ¿no? De que va a haber pues alianzas público-privadas y estos trabajos públicos-privados. En realidad es las grandes corporaciones, los fondos de inversión, donde todos ellos tienen sus intereses, ¿no? Como BlackRock, como todos estos grandes fondos de inversión, porque ya no son Coca-Cola versus Pepsi-Cola, ya no se trata de armadoras de coches, de automotrices, se trata de estos grandes fondos de inversión de las mismas personas. Ellos son el gobierno de los Estados Unidos. Quizás por eso Elon Musk estaba tan contento, ¿no? Pero por un lado nos vamos a ver al que parece autista, o al que hace tonterías, y lo importante aquí es que esta gente va a hacer uso y se va a seguir enriqueciendo de los impuestos que le pagan al gobierno, el resto de los ciudadanos, el resto de los estadounidenses.
estos 500 mil millones de dólares en plataformas de inteligencia artificial en poquitas manos. O sea, ellos supuestamente van a dar algo, pero el gobierno les va a dar algo y supuestamente es para el gobierno, es para Estados Unidos. Pero al final yo creo que en esta pelea, cuando se decía, cuando los dos, porque tanto Sam Altman le contesta a Elon Musk y Elon Musk primero ataca a Sam Altman diciendo que no tiene los 10 billones de dólares, bueno, 10 billion, los 10,000 millones de dólares que se requieren para que él participe en este gran proyecto, ¿no? OpenAI de Sam Altman. Sam Altman le dice, claro que lo tengo, el mentiroso eres tú, lo que quizás pasa es que no, esto no está beneficiando a tus intereses, son los intereses de ellos. Supuestamente son los intereses del gobierno de Estados Unidos, pero ¿quién está llevando al gobierno de Estados Unidos? Estos poquitos empresarios, ¿no? Y por el otro lado, estos poquitos empresarios que deciden quién gobierna, ¿no? Porque a mí esto de que los conservadores, la extrema derecha, estamos hablando de los mismos intereses. Lo mismo pasa en México con el tema de la cuarta transformación. Yo soy de izquierda, dejo que Carlos Slim y toda la bola de grandes empresarios mexicanos y extranjeros sigan explotando al país como lo pueden hacer. Ahora por parte de la izquierda, de lo que se dice izquierda, y por parte de la derecha. Ya la gente está cansada de Bernie Sanders, está cansada de Joe Biden, muchos estadounidenses, no lo digo que todos, y ahora escogen a este personaje desagradable, con valores desagradables, pero que finalmente representa los intereses de los mismos. Mark Zuckerberg, Elon Musk en su momento, todas estas personas de Silicon Valley que eran demócratas, que apoyaron a Joe Biden, que dijeron después del 6 de enero, ay, estos malvados trumpistas ahora apoyan a Donald Trump. Y al final esto es el gobierno corporativo, son los intereses de unos cuantos que ya, hoy por hoy, ya no operan detrás de tras bambalinas, ahora operan el gobierno. Ahora, como administrador público, Elon Musk va a hacer lo que él quiere y va a estar representando sus propios intereses. Esto es un nuevo régimen, es un nuevo orden mundial, porque ellos realmente también nos están a nosotros imponiendo las políticas. Por un lado, ellos se enriquecen y por otro lado, como la gente en sus países cada vez se empobrece más, dicen, son los carteles mexicanos y los inmigrantes indocumentados. Por un lado, los apaciguan así, mandan al ejército supuestamente para deportar personas, pero por el otro lado siguen enriqueciendo. Este es un verdadero espectáculo y realmente eso de la izquierda y la derecha, quién es bueno, quién es malo, si Donald Trump es el malo y Javier Milei es el malo, y este discursito también de las izquierdas aquí un poco, ¿no? Que estamos realmente beneficiando a los mismos y como la izquierda no pudo, luego viene la derecha, lo que pasó en Argentina, por ejemplo, obviamente lo que pasó en El Salvador, y así va a ser también tal vez en México, ¿no? Si seguimos apoyando estas políticas de militarización, estas políticas que finalmente siempre están apoyando a los de arriba, ¿no? Como estamos apoyando a Carlos Slim y a todos los principales empresarios, como el gobierno transformador ha apoyado a estos empresarios también. Eso es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Gracias, Guadalupe. ¿Qué futuro le ves tú a esta opción, Víctor Ronquillo, de menos Estado y más ciberplutocracia en Estados Unidos? Bueno, mira, lo primero que hay que señalar es que, por fortuna, en Estados Unidos hay una resistencia cultural a este proceso. El mismo día de la toma de posesión hubo protestas en distintas ciudades. Un día antes hubo protestas muy significativas en Nueva York, en Washington. Existe en Estados Unidos todo un movimiento de resistencia ante esta terrible realidad, porque además yo agrego solamente a lo que han dicho mis colegas, pues que aparte estos fueron los principales donantes en la campaña de Donald Trump, son sus socios. Y al final de cuentas, y voy a responder tu pregunta, la realidad del Estado como este conjunto que integra las posibilidades de acción, de establecer políticas públicas de un gobierno, sus recursos, la infraestructura, en fin,
incluso un posible orden constitucional, la única justificación que tiene el Estado es el generar condiciones de vida digna para los ciudadanos de un determinado país. Y esto, evidentemente, con el establecimiento de las políticas públicas que Trump declara desde el inicio de su campaña para su primer mandato, con las acciones realizadas durante su gobierno y con lo anunciado en este momento, genera indudablemente graves problemas para ese bienestar de su propia ciudadanía. Y eso corresponde sin duda a una crisis global del sistema mundo capitalista, por llamarlo de alguna manera, pero también corresponde a la crisis económica que enfrenta Estados Unidos. Todo este discurso político, todo este show mediático, la presencia de Trump, sus aliados, todo corresponde a la búsqueda de generar nuevas condiciones de dominación colonialista por parte de Estados Unidos. Fue muy clara en su propia discurso de toma de posesión Trump. Esa ideología del héroe americano anima esa presencia. Son, al final de cuentas, según el propio Trump y muchos de los héroes, ambos de la política tocados por Dios, ¿no? Eso me parece que pone en crisis, pues, la condición de bienestar para los ciudadanos de Estados Unidos. Los aranceles es una explicación larga, yo no soy la persona más adecuada para darla porque entra en el terreno de la economía, pero los aranceles, que son una acción de proteccionismo económico, terminan generando una enorme inflación. Y eso va a ocurrir en algún momento dado porque al final de cuentas quienes pagarán esos aranceles serán los consumidores. Insisto mucho en esto. Por otro lado, son posiciones que francamente corresponden, sí, a un pensamiento conservador, a un pensamiento de derecha, a un pensamiento de extremo egoísmo que solamente vela por sus intereses. La motosierra de Milei ha acabado con el estado de bienestar precario que se daba en Argentina. Y al final de cuentas, a estos personajes que proceden y que además articulan a un movimiento de derecha a nivel mundial, el Estado les estorba. Al final de cuentas nos encontramos con las expresiones más agudas del neoliberalismo. Trump, al final de cuentas, puede definirse, además de un rambo de la política, como eso, ¿no? Como una expresión de la crisis del American Way of Life, del sistema económico y político de Estados Unidos, en el que, insisto, una cosa es el gobierno de Estados Unidos y otra cosa es el pueblo de Estados Unidos. Ese pueblo a mí me parece que tiene una savia democrática muy importante y que en momentos determinantes se ha expresado, ¿no? Y creo que esto va a ocurrir. Creo que más allá de las discusiones jurídicas que se llevarán a cabo, de las confrontaciones entre los partidos, esta resistencia cultural, esta resistencia que conforman muchas organizaciones, que conforman muchos espacios académicos, pues llevará adelante e impedirá estas atrocidades que, insisto mucho, son la amenaza de lo que puede ser acciones de terrorismo de Estado. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿qué agregar al respecto? ¿De qué manera a nosotros nos puede afectar como mexicanos y sobre todo en temas como la seguridad y también todo este tema de la inteligencia artificial, esta ciberplutocracia y de qué parte ya ha empezado a hablar también Trump acerca de regresar la libertad de expresión, su libertad de expresión y estas alianzas que ha hecho con todas las transnacionales de la comunicación?
Mira, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, pues todo va a depender de su uso, ¿no? Es decir, de cómo se pretenda usar, si para bien o para mal, porque pues se puede utilizar para ambas cosas. Todo depende de quiénes están detrás de todos estos proyectos, pero yo creo que si se usa para que sea útil, pues se le puede sacar mucho provecho. Trump, obviamente, bueno, pues es un personaje que hoy enfrenta, como ya se ha dicho aquí en otros espacios, ve que Estados Unidos tiene una emergencia económica. Y yo creo que, pues, más allá de posiciones ideológicas, bueno, pues las podemos encasillar, pues le podemos poner una etiqueta, pero pues más allá de posiciones ideológicas, si es derecha, si es izquierda, etcétera, yo creo que hoy el factor dominante en el mundo se llama el dinero. Todo lo que implique dinero, ganar, 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 y obviamente, pues, pasando por encima de los intereses de quien sea, de los derechos humanos, de los derechos de las personas, de las soberanías, etcétera. Aquí lo que importa, obviamente, es esta voracidad del capitalismo que se estaba, pues, toma una nueva fuerza ahora con la postura del presidente Donald Trump, esta política agresiva de imponer aranceles si no se ajusta México a los caprichos del presidente Trump, de invadir a México si no combaten al crimen organizado. Bueno, pues todas estas son políticas que tienen un tinte o son una amenaza injerencista, ¿no? La clásica posición histórica de Estados Unidos, ¿no? De dominar el continente, dominar el territorio que consideran, pues, que les pertenece. Han ejercido dominio. Ellos son en buena medida los responsables de que haya migración, porque pues se han quedado con la riqueza de grandes naciones, importantes países de América Latina y del mundo, y ahora pues se enojan, se molestan porque hay migrantes en Estados Unidos buscando la vida. Sí, pero pues ellos han ejercido el saqueo históricamente, como en la etapa de 500 años, en una larga etapa de 500 años lo hicieron los europeos, ¿no? Saqueando a México, llevándose el oro, llevándose todo. Si la gran parte, si no es que toda la riqueza en oro que tiene Estados Unidos, pues es producto del saqueo de 500 años de dominación en América. Pues esa ha sido la historia, ¿no? Y obviamente, pues yo creo que de entonces a la fecha, pues estos personajes no han evolucionado, el hombre no ha evolucionado nada en este sentido, porque siguen el opresor y el oprimido, sigue el dominador y el dominado. Quien tiene más poder económico, más poder bélico, pues impone sus decisiones sobre los países débiles. México parece despertar un poco en este sentido, en la defensa de la soberanía, que mucho se ha remarcado en el sexenio anterior y en pero yo creo que cuando se trata de intereses de orden financiero, pues aquí no hay fronteras, ¿no? Se imponen los países más poderosos, se invaden, como lo ha marcado la historia de la humanidad. Y ahí está el caso de Rusia, la guerra, está el caso de la Franja de Gaza, y obviamente pues aquí está también en América la amenaza de Estados Unidos de intervenir en México. Pues dicen ellos que para combatir al crimen organizado. Yo lo pongo en tela de duda de que esto sea realmente de esta forma, porque hay historia al respecto, ¿no? Es decir, en Colombia se diseñó un plan Colombia, dice que para frenar al crimen organizado cuando los objetivos eran otros, eran la guerrilla. En Bolivia intervino la DEA en ese país, supuestamente para enfrentar también a organizaciones criminales, cuando en realidad lo que pusieron en marcha fue un proyecto, una tarea de espionaje de todo el país, y tuvieron que ser expulsados. ¿Qué ambiciones, qué resortes mueven a Estados Unidos a pretender invadir a México con el argumento de que los
cárteles mexicanos ahora son terroristas, pues bueno, hay que primero analizar y decir que fueron ellos los que les dieron las armas a los grupos criminales. Y hay que decir también que esas armas entraron mediante la corrupción en las aduanas, que todavía siguen siendo muy porosas a pesar de que están militarizadas. ¿Quiénes armaron a los cárteles mexicanos? Pues ellos, los norteamericanos. ¿Quiénes generaron y empezaron a atizar la guerra entre grupos para que este país alcanzara estos niveles de violencia? Pues fueron los estadounidenses también. De tal manera que, bueno, hay un gran interés sobre México. ¿Qué acaso detrás de esta política de seguridad no hay otros intereses de orden económico? No están los recursos naturales, no están los bancos de agua dulce, no están el poco petróleo que queda, no están el uranio, el litio, etcétera, etcétera. Es decir, pues todavía yo creo que esto no queda del todo claro. Si realmente les importa el tema del combate al crimen y el flujo de drogas y particularmente del fentanilo, posiblemente ellos quieran quedarse con este negocio y lo podrían hacer porque tienen lo más importante que es el mercado. Es decir, todavía no queda del todo claro si realmente la importancia real de declararlos terroristas a los grupos criminales sea su combate. A mí me parece que por la historia, incluso aquí coincido con lo que planteó Ronquillo y Guadalupe también, por todas estas ambiciones y todos estos lobos de mar que están en el gobierno de Estados Unidos, pues bueno, ellos no ven, obviamente, la política como un fin social, como un fin humanitario, con un objetivo de cambiar las cosas, sino lo ven con signos de dólares, signos de pesos. Dinero, dinero y más dinero. Es decir, esa será la política de Trump y obviamente, si se trata de dinero, pues obviamente veremos una política muy agresiva para obtenerlo y quedarse con los recursos que les interesen. Claro, y justo empezamos esta ronda hablando del dinero y de las pugnas que ya hay con Elon Musk, que es pues ya encargado de una área importante del gobierno. Y justamente eso, se nos acaba el tiempo, pero antes yo quisiera hacer una pequeña acotación con esto que estaban diciendo, que en Estados Unidos son estadounidenses, no mexicanos, el 80% de los traficantes de fentanilo. También los que andan en motocicletas y reparten la droga en todo el país y que operan sobre todo en 75 ciudades, una organización que se llama la Almighty Vice Lordon Nation. Ellos son los que están ahí y curiosamente también no los conocemos, no conocemos sus apodos ni demás, pero eso no quiere decir que no existan estos cárteles en los Estados Unidos. Pero bueno, vayamos, tenemos pendiente ya nada más el tema de la percepción de inseguridad, pero cada quien con el tema que guste cerrar 2 minutitos, 3 máximo cada uno. Adelante, Guadalupe Correa. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Bueno, yo me voy a tener que retirar un poquito antes de la hora porque tengo otro evento. Yo creo que en este momento también hay muchos temas que por la cuestión de Trump se nos están escapando, ¿no? Porque hay que entender que siguen pasando cosas muy feas en México, en diversos lugares de México. Algo que a mí me llama la atención, yo vivo en este momento en Tijuana y quiero decir una cosa, absolutamente tenemos un problema de seguridad muy importante en el país y no porque en 100 días de la administración de Claudia Sheinbaum y pues supuestamente resultados fantásticos que se nos presentan, ¿no? Ya la presidenta, bueno, hace
pues también otra vez realidad y una petición de que las fuerzas especiales de los Estados Unidos, o el ejército de Estados Unidos, venga aquí a dar entrenamiento a los marinos, ¿no? Como han sido en todas las administraciones pasadas. Independientemente de eso, con todo ese entrenamiento que nos dan, pues cada vez son más muertos en el país. Justamente se presume una reducción en el número de homicidios. Disculpen, es que tengo una muy mala señal porque estoy aquí en Tijuana, pero algo que no podemos olvidar es que no hay una invasión. No sé por qué declara a Donald Trump un estado de emergencia. Lo que yo veo no es que los albergues estén llenos de personas, los albergues no están a tope, pero sí hay muchos mexicanos que están huyendo de la violencia, que están siendo desplazados de manera forzada. Lo he dicho anteriormente, sigue esta tendencia. Cualquiera que puede ir a los albergues de Tijuana puede ver esto. Más mexicanos que personas de otro lado. Siempre las medidas de restricción migratoria causan muchos problemas y bueno, se van a seguir causando estos problemas, pero hay que entender cuáles son los orígenes tanto de la crisis del fentanilo de Estados Unidos como mucho de la violencia en México, ¿no? Tenemos que también ser y ser conscientes, ¿no? De que si Estados Unidos no protege sus aduanas y hay corrupción de su lado y se distribuye la droga como hongos, ¿no? Como fruta o como lo que sea, o como verduras, pues en realidad es un problema ya. Lo de las armas es lo mismo. Sí, tiene razón mi amigo Ricardo Ravelo en el sentido de que, bueno, Estados Unidos está armando a los carteles o a lo que sea, o a estos grupos criminales, pero al mismo tiempo nosotros no estamos cuidando nuestras aduanas y estamos permitiendo que se distribuyan. Entonces, muchas veces cuando se hace la petición de que no nos vengan a dar las armas, cuidemos nuestras aduanas. Lo mismo de allá, ¿no? Los carteles, les vamos a declarar la guerra a los carteles y vamos a mandar drones. Pues sí, ¿y por qué no cuidas tus aduanas? ¿Por qué no cuidas a tus oficiales? ¿Por qué se distribuye en todos lados en los Estados Unidos? Hay que ser un poco más consistentes en ese sentido. Yo me voy a retirar, pero bueno, siempre es un placer de veras estar con mis amigos, Ricardo, con Víctor y contigo, Marta Olivia. Gracias por la gran moderación que haces de esta mesa. Gracias, gracias Guadalupe. Justamente te despedimos con mucho afecto. Justamente ayer hablaba, antier, hace 2 días en Reynosa con un editor allá, Heriberto de Andar, de este quincenario que se llama Hora Cero, y les decía esta parte que decía Guadalupe, bueno, se quejan, pero nadie voltea a ver la gran corrupción en las aduanas, de allá y de acá, porque la droga no llega por telepatía allá, ¿no? Ni todos los precursores químicos llegan por telepatía, ¿no? Y tampoco las armas entran acá. Entonces, nomás para cerrar esa parte. Víctor Ronquillo, tu postrecito. Pues mira, yo no renuncio a proponer postres dulces, ¿no? Salvo en ocasiones que las cosas se pueden poner más difíciles. Y fíjate que ahora voy a hacer una recomendación de teatro para todas las personas que se encuentren aquí en la Ciudad de México. La semana pasada se estrenó un monólogo de Karina Gid, que es una gran actriz mexicana. Ella, pues, teatro, cine, es alguien que de verdad ha hecho una carrera espléndida. Pero esta obra se llama Instrucciones para volar y está en la sala Javier Villaurrutia en el Centro Cultural del Bosque, una sala donde fundamentalmente se hacen trabajos que siempre buscan la experimentación teatral. Y estas instrucciones para volar, pues hablan ni más ni menos de la posibilidad de enamorarse, de reencontrarse. En el amor, me decía Karina Gidi, todos somos adolescentes. Y es así. Entonces, ante estos momentos de una crisis tan grave que puede avecinarse en el mundo, este espectáculo deplorable de la crisis de este sistema mundo, pues nada mejor que dar instrucciones para volar. Las funciones son el fin de semana y la verdad es que es una obra ampliamente recomendable, ¿no? Gracias, Víctor Ronquillo, muy buena. En estos tiempos solo el amor nos salva, dicen Claro. por ahí. Ricardo Ravelo, tu postrecito, dulce, amargo, picante.
Bueno, es en la misma saga que veníamos hablando sobre la seguridad o esta declaración de emergencia en la frontera, y el envío de más tropas militares a custodiar la franja fronteriza, pues no es a mi ver algo novedoso, porque pues esta militarización de la frontera pues viene desde Obama, incluso un poco antes. Es decir, si lo analizamos, lo que ocurrió en aquel tiempo, pues hubo muchas deportaciones desde el gobierno de Obama para México, y se empezó a militarizar la frontera. Había como 5,000 militares. Luego se habla de que con Trump se mantuvo esta política, incluso con mayor agresividad. Biden disminuyó el número de militares, y ahora Trump, en esta nueva etapa, pues envía más tropas, 2,000 y fracción de militares a cuidar la frontera. Militares que, bueno, según los protocolos, no tienen autorizado disparar, sino más bien impedir que haya cruces hacia Estados Unidos. Pero pues este estado de alerta o este estado de emergencia no empezó con Trump. Este estado de emergencia en la frontera viene desde Obama, porque desde entonces ha estado la militarización presente. Quizá la única diferencia es el discurso estridente de Donald Trump y el refuerzo de la seguridad en la frontera con más de 2,000 militares. Sí, no, a ver ahí. Sí, a ver si ahí. Gracias, gracias. Sí. Dos pequeñas aclaraciones. Es cierto, esta situación proviene desde la década de los años 80, cuando se instrumenta todo un plan y se lleva a cabo a lo largo de la franja fronteriza, iniciándolo en San Diego, Tijuana, pero no hay duda de que la declaratoria de emergencia en la frontera sur sí marca una diferencia, y también hay una enorme diferencia y un agravamiento de esta militarización de la frontera, no solo por el discurso, sino por la realidad ya de 2,000 efectivos que el día de ayer fueron enviados a la frontera. Además, encontramos fenómenos como la actuación de Abbott, el gobernador de Texas, que es al final de cuentas el extremo también de ese proceso de militarización. Además, hay que tomar en cuenta el discurso tan agresivo de criminalización de la frontera y discriminación. En el primer periodo de gobierno de Donald Trump, los crímenes de odio tuvieron un aumento considerable, según datos del FBI. Entonces, no, las cosas no son iguales, van para peor, y a mí me parece que es muy importante que lo precisemos. Gracias a los dos por haber estado en esta mesa de seguridad de los jueves. Víctor Ronquillo, una gran semana. Bueno, ya casi fin de semana. Ricardo Ravelo. Sí. Igualmente, buen fin de semana para todos.